nosotros tenemos dos eventos, acontecimientos que van a marcar un poco las relaciones sociales en general que se empiezan a dar en Cochabamba, específicamente en Bolivia también y en muchos casos en el mundo. Policías y manifestantes se enfrentaron el jueves en Bolivia. Los bolivianos protagonizaron este viernes otra jornada de fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado este viernes al menos 5 muertos y una veintena de heridos en la región de Cochabamba. Bolivia vivió este jueves su primer día de la emergencia sanitaria y cierre total de fronteras. En el caso boliviano y en el caso que nos interesa, que es la región metropolitana de Cochabamba, esa cuarentena tuvo sus diferentes efectos, por un lado, en las violencias que ya existían anteriormente. Pienso en violencia de género, violencia generacional, violencia interciudadana, violencia con el otro, violencia económica sobre todo, que se fueron intensificados, pero además por los conflictos sociopolíticos que seguían existiendo en el 2019. Entonces, cuando hubo esta convocatoria para tratar de comprender la problemática del COVID, porque en realidad la convocatoria a la que nos presentamos era sobre COVID, y un poco mi preocupación cuando rearmé el grupo es que el COVID no era solamente un tema sanitario, era sobre todo un tema social, y que por más vacunas que tengas, por más cuarentenas que tengas, si no trabajabas la parte social no solucionabas el problema. Para trabajar el tema sanitario, la pandemia COVID, había que abordarlo desde una perspectiva integral que permita enfrentar todas las diferentes dimensiones de la problemática del COVID, y una de las principales era violencia. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que estaba incrementándose. Entonces ahí es donde surge la idea de hacer una investigación sobre violencias sociales, pero esta vez en tiempos de pandemia. El estrés ha sido una constante en todo lo que sería esta época de la violencia en tiempos de pandemia, al igual que la ansiedad y la angustia, como factores que se ven ya en estudios que hizo Vanderlei, en estudios que se están ya ahora sistematizando. Y lo interesante es que las estadísticas demuestran que el sujeto que más estresa es la mujer. En esta época, ya antes del COVID también, la OMS detectó que a nivel de América Latina el 60% de las mujeres tenía una prevalencia a tener enfermedades de este tipo que están más vinculadas con lo psicológico. Ya en la pandemia, como veíamos que se daban factores dentro de la familia en los cuales la economía del cuidado estaba más a cargo de la mujer, y aparte de todo lo que serían estas cifras estadísticas, también es interesante ver cómo el hogar ha sido un espacio de también violencias íntimas, ¿no? Estas violencias íntimas que se han visto en el hogar. Y esto se constata con los datos de la Fiscalía, que tienen la violencia intrafamiliar como una constante que no varía. En lo que te iba mencionando, esto llama la atención porque un factor de riesgo es la salud mental, que a veces no se lo ha tomado en cuenta. Las políticas buscan bonos, buscan subsidios, buscan una serie de tapar también todo lo que es la angustia cotidiana, y más en la época del COVID y la continuidad post-confinamiento. Lo que es el miedo a la muerte también salió con una representación muy interesante en las estadísticas. ¿Por qué? Porque hubo lo que yo he trabajado como este punto que era el ritual sin el difunto, ¿no? En el COVID lo que ha sucedido y lo que llaman los antropólogos la tanotopraxis, de qué manera había toda una angustia porque no tenían un cuerpo que velar. Y el cuerpo es muy importante, ¿por qué? Porque los rituales funerarios en sociedades abigarradas como la nuestra, la boliviana, siempre nos están hablando de un ciclo del duelo que es basado en muchos rituales que tienen el cuerpo presente. Con todo lo que ha sucedido es la muerte sin ritual.
Esto ha generado una serie de malestares que luego se han traducido en angustia, ansiedad y, como te iba mencionando, esta idea central de que ya ha ido generando algo que está presente siempre en todas las culturas, el miedo a la muerte. Pero el ritual es como que una manera de elaborar simbólicamente la falta del otro. La violencia conlleva diferentes dimensiones. ¿En qué sentido? En que una cosa es la violencia de género, que forma parte de la misma problemática porque están interrelacionados. No te puedes fijar solamente en la violencia de género si no te fijas en la violencia generacional o si no te fijas en la violencia interciudadana. Están relacionados. Entonces, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una multiplicidad de dimensiones que hacen a la problemática, la económica. Ahora, a partir de la pandemia, porque se ha visibilizado el tema de la vivienda, el tema medioambiental es cada vez más fuerte porque está provocando otro tipo de violencias que tienen que ver con cuestiones incluso de salud, ¿no? Entonces, hay diferentes dimensiones que hay que trabajarlas de manera entretejida. Un acto de violencia chiquito, violencia de género en la casa, o violencia, es decir, maltratas a tus hijos en la casa, no puede ser entendido sin interrelacionarlo con el nivel meso, que pueden ser, por ejemplo, los procesos de migración, desestructuración de la comunidad, desestructuración de los lazos sociales, problemas políticos, y una mirada macro, que ahí entrarían las variables macro como sociedad patriarcal, puede ser, o problemas económicos, desigualdad económica, violencia económica en general, o violencia medioambiental, que es una mirada macro, ¿no? Entonces, cuando tú vas a analizar cualquier problema, tienes que ir constantemente interrelacionando estos niveles de análisis para comprender. Desde esa perspectiva, un poco lo que nosotros planteamos, y por eso se incorporó el tema de vivienda, es que el nivel micro está dado en la vivienda, pero en la vivienda misma tú ves esas interrelaciones con lo macro, con lo económico, con la enfermedad, con la pandemia. Yo creo que entre las consecuencias más importantes de la llegada de la pandemia a Bolivia ha sido el incremento de las violencias. En particular, el incremento de la violencia económica, entendida esta como aquellas situaciones en las cuales por las cuales se violan los derechos en los aspectos económicos. La población se ha visto en la necesidad para enfrentar el problema económico generado en sus hogares, se ha visto en la necesidad de generar su propio empleo. Y esto generalmente en el sector informal, ¿sí? Porque se ha podido detectar que un incremento de la población de trabajadores por cuenta propia, aquellos que asumían trabajos a destajo, y también los profesionales independientes que, al quedar desligados de sus empleos formales, tuvieron que asumir este tipo de actividades. Se ha encontrado que en casi 50% de los hogares, por lo menos un miembro que no trabajaba antes ha tenido que salir a trabajar, es decir, se ha insertado en el mercado laboral, de los cuales casi un 20% eran menores de 18 años. Otro efecto importante en el empleo ha sido el deterioro de las condiciones del empleo. Por ejemplo, han reducido el número de trabajadores y el porcentaje de trabajadores que tenían sueldo fijo, que tenían seguridad social. Inclusive se ha podido encontrar que el tiempo de dedicación al empleo era de más de las 40 horas a la semana y que los ingresos se han reducido, ¿no? Esto significa necesariamente un deterioro de las condiciones laborales. La investigación que realizo trata de un tipo de violencia muy particular. Es la violencia medioambiental, que no es tan fácil de identificar como otro tipo de violencia. Con eso quiero decir que no es una violencia física, no es una violencia abierta, no hay ese tipo de ejemplos. ¿A qué tipo de ejemplos me refiero? Al acceso a recursos naturales, donde por una determinada área en la cual puedan explotar, por ejemplo, un determinado mineral, pueden haber choques violentos, o por acceso, por ejemplo, a madera, pueden haber también choques violentos, o
como hemos estado experimentando en algún momento en la ciudad de Cochabamba, los bloqueos, digamos, que también son violentos, que evitan, digamos, el acceso al lugar de disposición de residuos sólidos de cara a cara, ¿no? Un otro tipo de violencia que ya comentaba, que me han hecho notar algunos amigos, es la que experimentan, por ejemplo, ciclistas y por supuesto también peatones, debido a que el concepto, digamos, de ciudad y de movilidad está centrado en vehículos. La investigación que estoy haciendo es más bien sobre un tipo de violencia sumergida que tiene que ver con una violencia estructural y con una violencia cultural. Solamente se manifiesta después de un tiempo en las condiciones de vida de gente que han estado sufriendo ese tipo de violencia cotidianamente. Mala calidad del aire, mala calidad del agua, lo que causa con el tiempo problemas en la salud y problemas en el bienestar de la gente, digamos así. Si tú ves todo eso, ¿qué es lo que ocasiona la llegada de la pandemia vinculado, insisto, al tema político? Porque no podemos separar los dos acontecimientos en el caso boliviano. Es un momento de mucha tensión e incertidumbre, ¿no? Un momento en que además están levantadas las barreras contra el otro. Y lo que yo trabajo, por ejemplo, que es cómo estas violencias interciudadanas están configurando la sociedad de la región metropolitana, nos muestra que en esta sociedad el otro es cada vez más desechable. Hablamos mucho de colectividad, pero en realidad la colectividad se restringe a mi colectividad y no importa si el otro, llámese vecino en algunos casos, porque las interrelaciones vecinales se han roto con el conflicto del 2019, en algunos casos se reconstruyeron con la pandemia, ¿sí? Pero en general había un proceso de ruptura del lazo social, del tejido social, incluso a nivel vecinal. Entonces, en esos procesos de ruptura de interrelaciones, la colectividad cada vez se restringe más. Entonces, si el otro no está de acuerdo conmigo políticamente, si el otro es de otro grupo social, sea cual sea, o si el otro es de otro grupo étnico, yo no tengo por qué respetar su diferencia, yo quiero imponer. Y a ello, y con esto acabo, se añade todo el tema de las economías ilícitas que en los últimos años se han disparado, ¿no? Es absolutamente normal, estaba justo escribiendo sobre eso para mi artículo, es absolutamente normal tener un WhatsApp donde te diga dónde están las ferias de contrabando, cuando sabemos que las ferias de contrabando están vinculadas, todo lo que es contrabando está vinculado también con otras economías ilícitas, llámese trata, llámese narcotráfico, estructuralmente vinculadas, pero no importa, porque nosotros queremos es la feria, ¿no? Es normal festejar esto que hay una seguidilla de mega matrimonios, ¿no? Es decir, ver cómo puedes invitar a miles de grupos cuando sabes que eso está vinculado también a ganancias ilícitas. No nos parece raro. Podemos llegar a un punto en que una niña diga, yo que de grande quiero ser narcotráfico porque es normal, se ha normalizado. La parte que ya no nos damos cuenta, pero que cruza estas violencias interciudadanas, es que esta economía ilícita también viene acompañada de violencias criminales. Entonces nos aterramos cuando escuchamos hablar de sicarios y es parte de nuestro léxico cotidiano. Nos aterramos cuando hay una balacera en la esquina. Pero el otro nos parece normal. Entonces hay contradicciones que hacen a esta configuración social vinculada al tema de inseguridad y violencias. Bueno, se ha identificado a partir de la encuesta que se ha elevado a agresiones en el hogar, por ejemplo, principalmente con la pareja o el cónyuge. También se ha identificado agresión en la vivienda, principalmente con vecinos o con familiares externos. También se ha identificado la violencia en servicios o por el uso de servicios básicos, principalmente con vecinos. El desalojo y la amenaza de desalojo también han sido factores recurrentes, claro, en menor proporción, principalmente con los dueños de casa, y también se ha identificado como violencia interciudadana ya más entre vecinos, ¿no?, que viven en el mismo barrio. Ahora, las agresiones en el hogar se vinculan principalmente con las condiciones de vivienda inadecuada
Principalmente en hacinamiento, cuando es ocupar la vivienda por 3 o más personas por dormitorio. También está vinculada la violencia con el hogar, con vivir en un barrio inseguro o donde se ha producido algún hecho de violencia. También se vincula con la tenencia no propia y con la asequibilidad de la vivienda. Por su parte, la violencia en la vivienda tiene las mismas características que la violencia en el hogar, pero también se han identificado otros factores que pueden causar dicha violencia, como es la existencia de una gran cantidad de hogares por vivienda, ¿no? Aproximadamente cuando se reportan 5 hogares por vivienda es que existe violencia en el hogar. Lo mismo se ha reportado para personas por baño, ¿no? 5 personas por baño es, digamos, la categoría más representativa en la violencia por vivienda. Y un dato importante es que no están relacionados con personas que están en situación de pobreza. En este caso sale como variable representativa también la vivienda asequible. La violencia por servicios básicos está principalmente relacionada con la falta de estos servicios y por la ubicación que tienen las viviendas, ¿no? Que es en un barrio inseguro donde ha ocurrido algún hecho de inseguridad. Y por último, en desalojo o amenaza de desalojo es el que tiene mayor vínculo con la pobreza extrema y por lo tanto tiene también un mayor vínculo con las condiciones más precarias de la vivienda. En este caso son habitaciones sueltas, sin cocina, donde habitan 3 o más personas por dormitorio, están en un barrio inseguro. En este caso sí son viviendas inasequibles, es decir, que el pago de la vivienda sea por alquiler o crédito, representa a un 30% o más del 30% de los ingresos del hogar, ¿no? Son condiciones realmente precarias. En marzo del 2020, cuando se declara la pandemia, se tiene datos en los cuales se ha suspendido el servicio de justicia casi por un mes o un poco más de un mes. Eso significa que no existían autoridades que puedan recibir, que puedan recepcionar todas aquellas denuncias con relación a la violencia de género. Entonces, la época de pandemia ha como que maximizado, diríamos, la irresponsabilidad del Estado frente a la administración de justicia en el tema de perspectiva de género o en el tema de la violencia de género contra la mujer, porque como decía, se ha suspendido el servicio. A diferencia de otros países en los cuales, si bien se ha producido el estado de emergencia y ha sido algo que no estaba planificado, que no estaba esperado, sin embargo se asumieron y se dispusieron medidas que estaban encaminadas a asegurar que, por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer tenga el acceso a la justicia lo suficientemente garantizada en esa época. Pero en el caso nuestro se suspendieron. Después de este tiempo de suspensión de lo que es la administración de justicia, y podríamos decir que en el tema de violencia de género era mucho más la situación porque la víctima se encontraba dentro del mismo ambiente territorial del agresor o de la persona que estaba poniendo en peligro el ejercicio de sus derechos. Luego también he visto que es muy interesante ir viendo de qué manera este tipo de violencias que viven los jóvenes están reflejados en datos que nos hablan que el abuso deshonesto es algo que no ha ido variando mucho del 2016 al 2022. Y aquí ya no hablamos solamente de un abuso deshonesto por desconocido, sino que el enemigo está en el hogar. Y eso preocupa mucho, ya que ha producido o ha provocado que muchos jóvenes tengan maneras de demostrar el síntoma, como el cutting, que se ha expandido en todo lo que es especialmente la población femenina nuevamente. También hay todo lo que serían estos factores, ya no tanto hablemos del riesgo, ¿no? Como te decía, que están a nivel de la salud mental en lo que yo he ido estudiando, sino también estos factores que son más de protección.
Y la violencia institucional viene a partir, como decíamos, de órganos del Estado. Entonces, el Estado, a través de sus diferentes órganos, en este caso el órgano judicial, puede ser también la policía, puede ser también el Ministerio Público, pueden ser otros organismos del Estado de carácter administrativo, que va realizando acciones y omisiones que repercuten en el tema de los procesos o la tramitación de procesos en el caso de violencia de género contra las mujeres. Entonces se ha observado que hay una responsabilidad bastante grande de parte del Estado en relación a la existencia de hechos, de acciones u omisiones con relación a, por ejemplo, los estereotipos de género, con relación a el tema de la duración de los procesos, con relación a la falta de capacitación de jueces, de fiscales, de policías que se encargan de la administración de los casos por violencia de género. También se ha observado, por ejemplo, la poca diligencia de parte del Estado a través de los funcionarios en el tema de tener mayores jueces especializados o mayores fiscales o autoridades especializadas que puedan conocer la temática de fondo en el caso de la violencia de género. Entonces, se puede establecer, y como que a nivel internacional, porque la violencia institucional, si bien aparece el 2013 en la Ley 348 en Bolivia, pero la violencia institucional tiene un marco normativo internacional, viene de tratados y convenios internacionales, y ya en algunos casos el Estado boliviano ha sido declarado responsable por violencia institucional. El último caso es noviembre del 2022, en un caso específico donde el Estado boliviano ha sido declarado responsable por no haber aportado, por no haber brindado la diligencia debida en el tratamiento de todos los procesos de violencia contra la mujer. Si en vez de poner cámaras en un barrio, en un OTB, se decide hacer un espacio de socialización donde los chicos que salgan del colegio puedan ir a hacer actividades en las que se crucen con personas mayores y que además puedan generar en términos medioambientales, que se yo, actividades de huertos o actividades artesanales o actividades de pintura, es decir, que los jóvenes tengan espacio en que se puedan encontrar y convivir con otros. Entonces puedes generar una reconstrucción, aunque sea a niveles locales, del tejido social. Si eso se va reproduciendo a mayores niveles, tú puedes ir poco a poco regenerando. Yo creo que se tendría que basar una propuesta estratégica para trabajar con las juventudes en una manera sistémica de articular todo lo que sería estos factores estructurales, macrosociales, como por ejemplo, en los factores de riesgo veíamos la carencia económica, la carencia de recursos, también en un mundo cada vez más virtual, más acelerado, y también estrategias que nos ayuden a entender, como te decía, lo macrosocial, todo lo que son estos aspectos que atraviesan a todos, indudablemente, pero llegar a generar espacios donde escuchemos a los jóvenes. Estrategias más de tipo microsocial, que ya nos interese saber la subjetividad en la cual el joven vive aquí y el ahora, por la detección temprana de todo lo que sería también estos procesos de salud mental. Porque hay personas que parece que están tristes y es una depresión. Hay personas que según su estructura van a tener una capacidad de resiliencia. Es decir, van a aprender de todo lo que sería este ambiente, que es un ambiente nocivo. Pero hay otras que no. Entonces, yo creo que aquí podríamos insertarnos con todo lo que sería estrategias que busquen desde espacios institucionalizados generar redes. Y estas redes que tengan una mirada intergeneracional, intersectorial, es decir, no es lo mismo un joven que vive en carencia económica, que está con todo lo que sería un conflicto, con todo lo que es su entorno inmediato,
que otro joven que vive en un espacio donde sí puede recibir una colaboración inmediata, tanto por lo que sería una terapia, lo que sería insertarlo en grupos de estudio. Yo creo que la idea es generar procesos, como te decía, sistémicos, que entiendan el joven y las angustias de la época. Y para eso yo creo que las brigadas son lo mejor. ¿Por qué? Porque son brigadas activas donde jóvenes trabajan con jóvenes, ¿no? Ahí yo buscaría que se trabaje una red, y ya se está logrando, interinstitucional, la universidad, colegio de psicólogos, la Casa de la Juventud, para que ya se detecten los factores de riesgo y los factores de protección. Otra alternativa es también generar espacios lúdico-creativos, ¿no? Porque a veces todo lo que representa lo académico se ha quedado en algo de producir teoría no orientada a un nexo con la realidad, a un nexo con lo que es esta dinámica que a los jóvenes, según sus sentires, todo lo que es su creatividad, les haga expresarse. El problema que hemos tenido es el silencio, y el silencio que ha precedido al golpe, y eso nos lleva a ver síntomas no resueltos. Es importante que exista una activación de la sociedad, de la ciudadanía, para el reclamo al Estado a nivel nacional de la violencia institucional que se está ejerciendo por parte de un órgano. Porque si bien hay responsabilidad del Estado a nivel internacional, pero esa responsabilidad muchas veces nosotros los ciudadanos que estamos dentro de este territorio no llegamos a hacernos partícipes de esa responsabilidad que el Estado asume, porque el Estado asume la responsabilidad frente a un caso y a una persona en particular. Entonces es importante trabajar con la manifestación de la ciudadanía, es importante trabajar con exigirle al Estado determinados presupuestos, elementos necesarios para evitar que la violencia institucional vaya creciendo. Creo que este es un tema que se puede trabajar mucho en la violencia institucional, pero también es importante trabajar dentro de la violencia de género con otros elementos que van a ir marcando tal vez el rumbo de estos nuevas épocas después de la pandemia, y es el tratamiento de cómo nosotros manejamos la administración de justicia, ya no solo con una administración de justicia presencial, sino también con una administración de justicia virtual. Como uno de los autores decía, que la virtualidad ha entrado, pero no para retirarse en la administración de justicia. La virtualidad ha entrado a la administración de justicia para quedarse. Algo que quisiera añadir, y me pareció interesante, es ir viendo cómo se generan narrativas acerca de lo que les ha tocado vivir a los centennials, los que han nacido ya en el siglo XXI, ¿no? Estas narrativas frente a los tipos de violencia, frente a lo que cotidianamente han encontrado con lo que es una sociedad cada vez más del riesgo. Me parece que es muy interesante ver de qué manera ellos también han buscado estrategias para salir adelante, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, todo lo que serían estas redes que han empleado el WhatsApp para generar procesos que, como diría Marcelo Durán, especialista en todo lo que es tecnología, han acelerado el campo de la educación, el campo de la salud, ¿no? Y yo creo que esta idea de estar en una sociedad del riesgo también nos lleva a estar en una sociedad que va a tener formas alternativas de responder a la carencia de la seguridad ciudadana, la violencia y lo que no te ofrecen las instituciones formales, ¿no?